Salud del profesor M. Flores y desarrollaremos en esta ocasión la semana número 10. Ya iniciamos la grabación hace unos cuantos segundos. Entonces, vamos a presentar el tema número 10. Como les dije, es el posterior a Tahuantinsuyo. Le decía que en su libro de primaria y de repente hasta de secundaria, a este tema se le conoce como conquista, antecedida de un periodo, una etapa llamada descubrimiento de América. La pregunta que de repente han escuchado más de una vez, ¿fue descubrimiento o invasión? ¿Qué opina usted? Me interesa su opinión. Como el logo de una radioemisora que no sé si existiendo. Opinión importa. A ver, vamos a ver qué dice usted. ¿Cuál se inclina? ¿Invasión o descubrimiento, jóvenes? Parece que no se inclina por ninguna de las dos opciones. Como si fuera la segunda vuelta. No sabe todavía por quién decidirse. Bueno, jóvenes, aquí tiene que decidirse. Este periodo que veremos, ¿cómo usted lo estudió en el colegio? ¿Como descubrimiento de América o como invasión de América? Bueno, jóvenes, en realidad la respuesta dependería de la percepción, la perspectiva de la persona que tiene que responder. Por ejemplo, si nosotros fuéramos españoles, lo correcto sería llamarle como descubrimiento de América. Pero en perspectiva de los nacidos en esta parte del mundo, nosotros los americanos, especialmente los latinoamericanos, descendientes los, de las poblaciones aborígenes, tendríamos que decir pues que lo que ocurrió ya por fines del siglo XV, durante el siglo XVI, fue una invasión que conllevó a un proceso de aculturación. ¿Qué dirá, profesor? ¿Aculturación? Sí. Todos aquí sabemos que el prefijo a significa que cuando a una palabra, a una raíz le antecedemos el prefijo a, significa, por ejemplo, apolítico, ¿no? Correcto, como dice Oliver, sin. Proceso por el cual las poblaciones propias de esta parte del mundo se quedaron muchas sin cultura y otras sufrieron transformaciones. Bien, entonces en esta semana número 10 desarrollaremos la etapa conocida como invasión, ¿sí? Luego hablaremos de la colonia o virreinato. Dígame, jóvenes, ¿se puede ver la primera diapositiva? ¿A continuar? Gracias. Ahora sí, entonces, pasamos a la segunda. Establecimiento en América Central. Primera pregunta, jóvenes. El 12 de octubre de 1492 es importante en la historia universal porque ese día Colón arriba a América. Muy bien. Dígame, este territorio que Colón va a pisar por vez primera en esta parte del globo terrestre, ¿era América continental o América insular? Para aquellos que no recuerdan qué significa insular, significa relativo a las islas. Vale decir, el lugar donde llegan primero los españoles fue tierra firme, o sea, territorio continental, o islas. Eso es importante recalcar. Muy bien, como dice Carlos, la primera parte a la cual arribaron los españoles fue América insular, o sea, una isla.
Una isla que usted sabe desde primaria, los españoles, ¿cómo bautizaron? Le ayudo. Lo salvó de un naufragio seguro. Lo salvó de una muerte segura. Como lo salvó, como esta isla lo salvó, le llamaron a la isla ¿cómo? Muy bien, Oliver. San Salvador. Ese fue el primer nombre asignado a la isla. Aunque los nativos de la misma, obviamente no le llamaban así. Voy a poner el nombre. ¿Cómo le llamaban? Ahí va. ¿Había usted escuchado alguna vez esta palabra? Está en el chat, jóvenes. Guananí. ¿Recuerda haber estudiado para algún examen en primaria ese término? ¿O es nuevo para usted? Algo, ¿no? Ah, bueno. Oliver se pregunta, guanábana. Sí, pues se parece, ¿no? Como la fruta. Pero guananí no. Ya, ese es el nombre que le daban los nativos. Bautizada después como San Salvador. Vale decir, la primera zona que van a dominar los españoles van a ser las islas del Caribe. Eso ocurre en el primer viaje. En el segundo viaje siguen colonizando más islas. Recién en el tercer viaje de Colón dejan las islas y pisan tierra firme. Si pisan tierra firme hay tres opciones. Pregunto, ¿qué fue lo primero que pisaron? ¿América del Norte, América del Centro o América del Sur? Tiene tres opciones. Carlos dice América Central, ¿ya? John Michael, Centro. Oliver, Centro. A ver, dos respuestas más. Van tres a cero. Fabián, Centro, cuatro. Ya, la quinta. Para que sea 4-1, 5-0. A ver, jóvenes. Una quinta respuesta. Parece que lo dejamos en cuatro, ¿no? Ya, lo dejamos en cuatro. Ya. Los cuatro compañeros que han respondido se han equivocado. Fueron inducidos por mi persona a partir de la diapositiva que está ahí colgada en su pantalla. Claro, dice América Central. Claro, pero dice establecimiento. La primera parte que pisaron no fue América Central. Quedan dos opciones. Ya dice de nuevo. Ya, de nuevo. Tiene dos opciones. Norte o sur. Ya, de dos no se pase, ¿ah? Carlos dice, profesor, refuto lo que ha dicho. Lo vi en un documental. Ya vamos a explicarlo en algunos momentos. La respuesta es sur, jóvenes. Recuerden, yo estoy preguntando no por dónde se establecen de manera ya más clara, más potente, sino cuál es la primera parte de América que pisan luego de colonizar islas. Una de las islas últimas que conocieron en el Caribe fue Trinidad. ¿Le suena? Sí, la vecina de Tobago. Es más, en la actualidad forman un estado. ¿Cómo se llama ese famoso estado? Que está frente a Venezuela. ¿Cómo se llama el estado americano formado principalmente por dos islas? Una se llama Trinidad y la otra se llama Tobago. Muy bien, se llama Trinidad y Tobago. Todos sabemos eso, capital Puerto España. De Trinidad y Tobago, por así decirlo, los españoles saltan a América del Sur. O sea, la primera parte de América continental que pisan los españoles es lo que ahora se llama Venezuela, jóvenes. Sí, Venezuela. Y es en esa etapa que se gana ese nombre, Venezuela. Usted también creo que puede responder esto. Dígame, Venezuela, ¿suena parecido a qué ciudad del norte de Italia? Venezuela. Muy bien, Fabián. A Venecia. Correcto, Jean-Pierre. Venecia, profesor, sí. Y ahora le explico de dónde viene la metamorfosis del nombre.
Sucede que cuando los españoles arriban a esa parte de Venezuela, encontraron ríos a manera de canales donde existían en zonas inundadas casitas de madera sobre pilotes, muy parecidas a la de nuestra selva, allá en Iquitos, en la zona de Belén. Casitas sobre pilotes. También le llaman algo así como palafitos, para evitar las inundaciones. Entonces vieron que los nativos estaban como en casas flotantes, rodeadas de agua. Vale decir, lo primero que se le vino a la mente es compararla con qué ciudad del norte de Italia, jóvenes. ¿Qué ciudad del norte de Italia también presenta, digamos, canales en vez de avenidas? Venecia. Pero como esta era una Venecia nativa, salvaje, no desarrollada, al término, al término Venecia le aplicaron como sufijo en la parte final de la palabra una, vamos a llamarle, característica despectiva. Ejemplo, usted es un hombre, usted es una mujer, pero quisiera referirse a usted en forma despectiva, en vez de hombre, ¿cómo le llamaría a usted? Hombrezuelo. Profe, no me diga en el caso de las mujeres, no le voy a decir, pero usted sabe cómo se le diría a las mujeres en forma despectiva, haciendo alusión a su inmoralidad. ¿Ya? No lo escriba siquiera, piénselo nomás, porque algunas personas se pueden ofender. Pero así como decimos hombre suelo, también de mujer sale. Bueno, jóvenes, esta Venecia no es una Venecia como la europea, de ahí su nombre, Venezuela. Y quedó el nombre, ¿no? Quedó, hasta ahora se llama así. Profesor, entonces se establecieron en la actual Venezuela, también en lo que ahora es Colombia. Siguieron avanzando y la mayor parte de los españoles se establecen en lo que ahora es Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Y eso es ya América Central. A eso se refiere esta lámina, esta diapositiva. Establecimiento en América Central. Tras los viajes de Colón, pregunto, ¿cuántos fueron los viajes de Colón? ¿3 o 4? Los viajes de Colón, jóvenes, ¿3 o 4? Los leo, los leo. A la una, a las dos. Ya, muy gracias, Oliver. Muy bien, así como Oliver y como Fabián. Y a mí, Jean-Pierre, 4. Profe, ¿no eran 3? 3 van a ser después los viajes de Pizarro, no se olvide. Los de Colón son 4, los de Pizarro son 3. Y dígame, ¿acaso en el cuarto viaje de Colón, este navegante italiano ya había reparado de que estaba en un nuevo continente? Al menos en el cuarto viaje, Colón se dio cuenta que estaba en un nuevo continente, ¿sí o no? No. Hasta el último día de su existencia, creyó que esto era la India. Como le dije el miércoles, él va, le dije que había una injusticia en la historia, porque este continente no se llama o no tiene un nombre relativo a Colón, sino tiene un nombre relativo a ¿quién? Relativo a un tal Américo. ¿Recuerda el apellido de este Américo? También italiano. Américo se escribe Vespuccio, que fue un cartógrafo que hizo los primeros mapas de este continente. Muy bien. Sigamos con la explicación. Tras los viajes de Colón, que fueron 4 y duraron 12 años, los españoles se asentaron en tierra firme. Tierra firme es Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Esa es tierra firme, América continental, tanto sur y centro.
A través de la capitulación de Burgos, jóvenes. Las capitulaciones no son otra cosa sino que contratos entre conquistadores, exploradores, navegantes con la corona española. La capitulación de Burgos es la que le da permiso a los españoles para asentarse en tierra firme, principalmente América Central. En el año 1513, Vasco Núñez de Balboa descubrió el Mar del Sur, ahora llamado Océano Pacífico. Y en 1519, Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedro Arias, fundó la ciudad de Panamá, centro de operaciones para las expediciones del sur. Otra cosa que hay que precisar, jóvenes, cuando los españoles se establecen en tierra firme, escuche bien, se establecieron a orillas de qué océano. La primera ocupación de América Central se dio a orillas de qué océano, ¿Atlántico o Pacífico? Y la respuesta es obviamente Atlántico, porque es el océano por el cual habían llegado. Cuando están en Panamá, Balboa, en sus conversaciones con nativos que ya dominaban algo el español, recoge un dato muy importante. ¿Cuál es? Que aborígenes del actual Panamá le van a decir que al otro lado del territorio que ellos conocen, cruzando unas montañas cubiertas con bosques, se encuentra un gran mar. Un gran mar que lleva hacia un imperio donde abunda el oro. Ya se imagina, como en los dibujos animados, a ver, si fuera un dibujito animado, jóvenes, de qué símbolo hubiese aparecido en los ojos de Balboa al escuchar eso, jóvenes. Sí, algo así, Jean-Pierre, como que nos delataron. Los españoles no tenían ni idea que el territorio era tan pequeño, era tan estrecho. Bueno, jóvenes, Balboa, al escuchar ese relato de que no está muy lejos un mar que lleva hacia un imperio donde abunda el oro, comienza la expedición. Lo que usted puede ver en el mapa que está en la diapositiva es la ruta de Balboa para ir del Atlántico hacia el Océano Pacífico, que claro, él todavía no va a llamar Océano, es más, nunca le llamó Océano Pacífico, le llamó Mar del Sur. Ahí puede ver, mire, Santa María, eso es Atlántico, Careta es Atlántico, San Miguel, Tumaco, estas ya son zonas del Pacífico. Finalmente se van a establecer en la ciudad de Panamá, que está a orillas del Pacífico. La ciudad de Panamá, a orillas del Pacífico, será entonces, ¿qué cosa? El centro de operaciones para las expediciones del sur. Dígame, ¿alguna vez había escuchado el nombre de Pascual de Andagoya? Digan sí los que habían escuchado ese nombre alguna vez durante la secundaria. Pascual de Andagoya. Ya tenemos a Junior que sí lo había escuchado. Jean-Pierre no. No hay problema, jóvenes. No hay problema. La mayoría no. La mayoría no. ¿Ah? Y usted dirá, profe, ¿y por qué nos pregunta por Pascual de Andagoya? ¿Van a preguntar en el examen? No, no le van a preguntar porque no está en el libro, ni en el boletín, ni en el PPT. Pero usted debe saber, Pascual de Andagoya pudo haber sido Francisco Pizarro. ¿Qué le estoy diciendo entonces? Que antes que Pizarro inicie su expedición, tenemos otros personajes que habían intentado formar una empresa para llegar a estas zonas, sino que por diferentes razones fracasaron. En el caso de Pascual de Andagoya, sufrió un accidente al caerse su caballo y ya no pudo proseguir. Otro personaje que también se quedó ahí fue Juan de Basurto, ese menos conocido, pero pregunto de nuevo, ¿alguno de los aquí presentes había escuchado hablar de Juan de Basurto?
Tampoco. Lo mismo. Juan de Basurto también había eh, iniciado una expedición. No avanzó mucho y se retiró. En cambio, quien sí había juntado mayor cantidad de personas, se había equipado convenientemente, fue Francisco Pizarro, pero no estaba solo. Va a formar una empresa llamada Empresa de Levante. ¿Quiénes van a ser sus socios? A ver, mencióneme a socios de Francisco Pizarro. Por ejemplo, es bien conocido que de los personajes que van a formar esta empresa, uno era el que inyectaba más dinero, más capital. ¿Quién inyectaba más dinero a esta asociación? Le doy tres opciones. Pizarro, Almagro o Luque. Recuerde que había un cura, un sacerdote, Hernando de Luque. A ver, lo que recuerda de la primaria, jóvenes, esto se enseñó en primaria. ¿Quién recuerda que era el que tenía mayor cantidad de dinero? Bueno, Almagro tenía más que Pizarro, es verdad, pero quien puso mayor capital fue Hernando de Luque, el cura, el sacerdote, el religioso. Y uno dirá, profe, ¿un cura tiene plata? Sucede pues que el cura Luque era representante de los intereses de otro personaje, que algunos llaman el cuarto socio de la conquista. Bien. Y como otro personaje más, tenemos, por ejemplo, la presencia de el gobernador de Panamá. Ya lo dijimos, estaba escrito ahí. ¿Quién es el gobernador de Panamá? Que da el permiso para que los conquistadores puedan salir. Muy bien. Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias. Muy bien. Usted era profesora. Entonces, en total fueron 5 personas. Ajá, claro. Anotemos. Diego de Almagro, Francisco Pizarro, Hernando de Luque, Pedrarias y el personaje que a través de Luque ponía dinero, el español judío Gaspar de Espinosa. Estos son los personajes que están detrás de esta empresa llamada Empresa de Levante, así se va a llamar. Prosigamos. Viajes de Pizarro. Primer viaje. Jóvenes, el primer viaje en el mapa, ¿de qué color está pintado? Ve tres colores, el verde, el azul y el rojo. En el rojo llegan hasta Cusco, pasando antes por Cajamarca. ¿Cuál de los tres colores hace referencia al primer viaje? Está fácil, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuál de los tres colores? Verde, azul o rojo. Explica el primer viaje. Muy bien, el verde. Ahora dígame, ¿avanzaron mucho en el primer viaje entonces? Porque muchas veces, jóvenes, se explica este tema sin mapa. Este tema se explica con mapa al costado siempre. Jóvenes, el primer viaje fue un fracaso total. No estuvieron ni siquiera cerca del imperio. Si bien es cierto, dejan Panamá, auscultan, por así decirlo, solamente el norte de Colombia y no encuentran nada. O en todo caso, ¿qué encuentran? Algunas desventuras. Por ejemplo, encuentran un puerto donde abundan las piñas. Le van a llamar Puerto de Piñas. Llegan a una isla donde encuentran perlas y por eso le llamarán Isla de Perlas. Pasan hambre en un puerto. Casi mueren por inanición y le llamarán en honor a ello Puerto del Hambre. Son atacados por un cacique y sus súbditos a pedradas
y le van a llamar al cacique el cacique de las piedras. Una de las piedras impacta en el rostro de Almagro, pierde parcialmente la vista y en venganza regresa a la zona del cacique de las piedras y quema el pueblo. Y a partir de ese momento, ¿cómo se llamará el pueblo? Pueblo quemado. Todas esas cosas les ocurren en el primer viaje. Puerto de Piñas, Isla de Perlas, Cacique de las Piedras, Puerto del Hambre, pueblo quemado. Pero lo más importante, jóvenes, ¿encontraron oro en su primer viaje? No encontraron oro. Jóvenes, si usted fuera Francisco Pizarro y regresa con las manos vacías, sabe que lo más probable es que no le den permiso para un segundo viaje. Recuerde que el que da permiso, ¿quién es? El gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, Pedro Arias. Por esa razón es que Pizarro le dice la verdad o le miente. ¿Qué cree usted que es lo que ocurrió? ¿Qué hace Pizarro? ¿Qué le dice a Pedro Arias? ¿La verdad o una mentira? Yo sé que usted diría siempre la verdad, ¿no? Pero no fue el caso de Oliver, ese profe, le chamullo. Bueno, así como dice Oliver, Pizarro le chamulla a Pedro Arias y le dice, no he llegado al imperio, pero parece que estamos cerca. Mentira. No sabía siquiera si estaba, no sabía si iba o venía Pizarro. Con engaños, Pizarro logra una segunda autorización. Y aquí se la juega, jóvenes, ¿ah? Es todo nada. Es todo nada. Avanzan por lo que ahora es Colombia. Pero la expedición ya estaba molesta porque creía que Pizarro era un improvisado que los estaba llevando a una muerte segura. Y en una isla que le van a llamar Isla del Gallo, se produce un motín, una revuelta. La mayor parte quiere regresar a Panamá. Ante esta situación, Pizarro, y hay que admitir, muy inteligente emocionalmente, desenvaina su espada y sobre la arena, dicen las crónicas, marca una línea e insta, se manda un discurso e insta a cruzar la línea como él aquellos que quieran ir a ser ricos en el sur y aquellos que no, regresar al norte a Panamá. Complete la idea, a seguir siendo qué. Jóvenes, palabras más, palabras menos. A los que no cruzan como él. ¿Qué les espera según Pizarro? A seguir siendo pobre. Jóvenes, el número lo sabe. ¿Cuántos acompañaron a Pizarro? Nombre histórico, porque los llamaremos los qué del gallo. Los 10 del gallo, los 20 del gallo, los 13 del gallo. Profe, ¿y los demás más o menos cuántos eran? Cerca de 40. La mayor parte se regresa. Jóvenes, esto es prácticamente jugarse con la vida. 13 valientes y Pizarro, profe, valiente, ¿usted los admira? Jóvenes, hay que admirar la situación. Yo sé que luego hicieron atropellos en esta parte del continente, pero en perspectiva de la situación, se la juegan, jóvenes. ¿Usted se internaría a un lugar solamente con 13 personas más? Sin comida, prácticamente jóvenes, con el único aliento de vida de saber que pueden encontrar una beta que los saque de pobres. Y avanzan, jóvenes. Y tal parece que se les presenta la Virgen María, por así decirlo. Cuando ya estaban exhaustos, se sacan la tinca, jóvenes. ¿Qué encuentran frente a Tumbes los españoles? Pizarro y los 13. Encuentran una balsa. Y en esta balsa, ¿cuántas personas hay? Eso también lo sabe.
encuentran a 3 indios jóvenes de la etnia Tayán, que ellos van a bautizar como Felipe, Martín y Francisco. Pero como son jovencitos, muchachones, con diminutivo, en vez de Francisquito, ¿qué nombre tenemos? Francisquillo. En vez de Martinito o Martincito, ¿qué tenemos? Martinillo. Y este es el más conocido. Y en vez de Felipe, escríbalo. ¿A quién tenemos? A Felipillo, que era el más conspirador. Sí, Felipillo es el que está en la captura del Inca en Cajamarca. Felipillo, en otras palabras, ¿qué cosa es? Jóvenes, Felipillo ahora habla 3 idiomas. Idioma materno, Tayán, de nacimiento. Como fue conquistado por los incas, ¿qué segundo idioma ahora conoce? A ver, veamos la biografía de Felipillo. ¿Cuál será el segundo idioma que maneja ahora? Por ser conquistado por los incas. Tiene uno, Tayán, segundo idioma. Quechua. Y por el contacto con los españoles, aprende rápidamente un tercer idioma. Español. Estos 3 personajes, especialmente Felipillo y Martinillo, hablaban 3 idiomas, jóvenes, políglotas, ¿puede creerlo? Y nosotros sabemos 1 y medio, o menos de repente. Y usted dirá, profe, ¿y por qué fue importante encontrar a estos indígenas? ¿Saben por qué? Porque cuando conversan con los indios tayanes, estos, ¿qué cosa le confirman? Que realmente sí existe un imperio. Porque, jóvenes, hasta ahora, ellos todavía no pueden realmente afirmar que existe un imperio. Han escuchado que hay un imperio. Y si era mentira, jóvenes, era una leyenda. Con estos 3 nativos, parte del segundo viaje se demuestra. Veamos. Segundo viaje. Se produjo el incidente de los 13 del gallo. Ya lo expliqué. El piloto, uno de los 13, Bartolomé Ruiz, capturó una balsa de indios tayanes que permitió confirmar la existencia del Tahuantinsuyo. Los españoles visitaron Tumbes, estuvieron por los manglares y llegaron por la costa hasta el río Santa. Jóvenes, el río Santa corresponde a qué departamento actual. Río Santa, jóvenes, ¿qué departamento? Le estoy preguntando a personas que saben sobre la división política del Perú. Asumo. Río Santa. ¿De qué departamento estábamos hablando, jóvenes? Bueno, responderé yo. Me asusta. Ah, ya, ya. Ancash, no se olvide. Si bien es cierto, no se está dictando el curso de geografía, usted en el libro tiene información sobre geografía. Es más, hay preguntas sobre geografía. Y así no se dictase, jóvenes, cultura peruana, ríos antes Ancash. Significa entonces que los españoles en el segundo viaje por la costa actual conocen Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, incluso cerca de Lima. Regresan a Panamá y como ya está confirmada la existencia del imperio, Pizarro deja Panamá y se va a Madrid. ¿Por qué Pizarro viaja a Madrid? Porque ahora tiene que firmar una capitulación con los reyes católicos. ¿Cómo se llama la capitulación donde Pizarro obtiene mayores ventajas que Almagro en la conquista del Tahuantinsuyo? No confunda con la que vimos anteriormente, la de Burgos, esa es para América Central. Esta se llama, muy bien a todos los que han respondido, perfecto, eso es lo que quería cerciorarme. Capitulación de Toledo. Esto es bien conocido, ya lo dije hace un momento. ¿Quién va a obtener mayores atribuciones y privilegios con este acuerdo? ¿Pizarro o Almagro? Pizarro. Entonces ya se va perfilando
una futura disputa. Cuando le pregunten cuál fue la razón principal de la guerra civil, olvídese de Huáscar y Atahualpa, sino entre Pizarro y Almagro, ¿qué respondemos? ¿Cuál fue la razón principal de la guerra civil entre los propios conquistadores? Y responderemos o marcaremos aquella clave que diga la capitulación de Toledo, que fue muy ventajosa para Pizarro. Pero antes de que se peleen estos conquistadores, primero, a pesar de no llevarse, tienen que unir fuerzas, porque tienen un enemigo común. ¿Quiénes son? Los habitantes del Tahuantinsuyo. Veamos el tercer viaje entonces. Para este último viaje se firmó la capitulación de Toledo, a través de la cual se autorizó la conquista del Tahuantinsuyo. Pero jóvenes, si bien es cierto, en el tercer viaje se captura el Inca Atahualpa, sus generales, sus militares, están luchando para su liberación y se produce la primera resistencia. Los primeros que se van a enfrentar a los españoles van a ser las huestes de Atahualpa, sus militares. Estamos hablando de tres: Quisquis, Calcuchimac y Rumiñahui. Generales quiteños del actual Quito buscaron impedir el avance español de Cajamarca a Cusco. Jóvenes, si tiene por un lado a el ejército de Atahualpa contra los españoles, que eran poco más de 150, por cuestiones aritméticas, ¿quiénes debieron haber ganado? ¿Los españoles o los quiteños? Por aritmética, jóvenes, por número, ¿quiénes debieron haber ganado? ¿Los quiteños, o sea, los generales de Atahualpa, o los españoles? Los quiteños, muy bien. Eran 30 veces más. Profe, pero los españoles le ganaron, sí. ¿Por qué? Porque Pizarro se había informado de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, si va a combatir a los quiteños, podría buscar la ayuda de quiénes. ¿Quiénes son los que más odian a Atahualpa? Los que más odian a Atahualpa fueron los que perdieron contra Atahualpa, los huascaristas, los representantes de los incas del Cusco, porque recuerde que la guerra civil fue eso, una guerra de panacas, de familias reales, la cusqueña versus la quiteña, donde finalmente gana Quito sobre Cusco. Entonces lo que va a hacer Pizarro es formar una alianza con los quiteños. Pero Huáscar ya está muerto. Pregunto, ¿quién es el líder de los cusqueños que ayuda a Pizarro y los españoles? Es un nombre que usted ya conoce. Es un nombre compuesto, jóvenes. Lo voy a escribir en el chat. Usted completa la segunda parte, ¿ya? Ahí va. Complete. Cuidado con lo que va a escribir, ¿ah? Ah, ya. Gracias, Junior. Gracias, Fabián. No, ahí sí nos molestábamos, ¿ah? Si por algún supuesto negado, algún salvaje escribía Manco Capa, ahí sí ya, no había nada que hacer, ahí era extirpado del salón, ¿ah? Muy bien, me estaba asustando ya, menos mal. Manco Inca, hermano menor de Huáscar, y busca venganza, jóvenes. Manco Inca está con la sangre en el ojo, quiere venganza. Y a veces la venganza, jóvenes, nuble el pensamiento. Sí, jóvenes, porque no analiza bien la situación. Escucha lo que quiere escuchar. ¿De quién? De Pizarro, porque Pizarro se presenta como la persona que ha sido mandada por los dioses para equilibrar la situación. Le dice Pizarro, hemos sido enviados para restablecer el orden. Derrotamos a los quiteños, a los usurpadores, y regresamos, ¿correcto? Y nos vamos por donde regresamos. La pregunta es, ¿cumplió su palabra Pizarro luego de que esta alianza derrotase a Quisquis, Calcuchimac y Rumiñahui?
mata el alma y envenena. No se cumplió. Una vez derrotados los quiteños, muy tarde, Manco Inca se da cuenta de las verdaderas intenciones de Pizarro y se enfrenta contra Pizarro. Pero ya Pizarro tenía el plan B. Ya sabía que eso iba a ocurrir. Y por aritmética, los cusqueños iban a masacrar a los españoles. Uno dirá, profesor, no me diga que ahora Pizarro se une con los quiteños. Ya no, pues han sido derrotados. ¿Con quiénes se alía ahora Pizarro para derrotar a los cusqueños? A las huestes de Manco Inca. Jóvenes, y tiene que ver con la razón principal de la caída del imperio. ¿Alguien se da cuenta? Ya. ¿Recuerda usted a qué etnia pertenecía Felipillo? Lo dije hace un momento. ¿A qué etnia pertenecía Felipillo? Tayán, muy bien. En lo que ahora es Amazonas, ¿qué etnia teníamos? Y fueron conquistados por los incas. Construyeron Cuelap y el Gran Pajatén. Intermedio tardío. ¿Qué cultura es esa? Chachapoyas. Muy bien. En el centro del Perú, ¿quiénes estaban? Y fueron conquistados también por los españoles. Los huancas. ¿A qué quiero llegar? Que Pizarro busca alianzas con las etnias sometidas por los cusqueños. Tayanes, chachapoyas, huancas. Correcto, jaujas. Todos los que fueron aplastados por los incas van a encontrar en Pizarro la persona que los redima y les permita, de nuevo, la venganza. Y nuevamente, jóvenes, la venganza nubló la mente de los líderes de estas etnias, apoyan a los españoles en forma suicida y acaban con Manco Inca. Bueno, acaban con el ejército de Manco Inca, pero Manco Inca escapa y se va a una zona inexpugnable, una cordillera boscosa ubicada en la zona de Cusco. Y es ahí donde Manco Inca inicia una resistencia, que es la que puede ver aquí en la diapositiva. ¿De qué resistencia estamos hablando? La resistencia de Vilcabamba, iniciada por Manco Inca. Le suceden sus hijos, Tairitupa, quien dejó la resistencia y aceptó la encomienda de Yucay. Bueno, se rinde y lo matan. Titu Cusi Yupanqui, quien firmó la paz de Acobamba, lo traicionan y lo matan. Y el último, el verdadero, Tupac Amaru, capturado y ejecutado por orden del virrey Francisco de Toledo en 1572. Ahí acaba la última resistencia militar, porque la que viene es ideológica. Fue el Taquioncoy, que significa enfermedad del baile, que surgió en Ayacucho, allá por el año 1564, antes de la caída del último de Vilcabamba, liderado por un tal Juan Chocne. ¿Qué planteaba Juan Chocne? El retorno al culto de las huacas, mediante cantos y bailes con la finalidad de expulsar a los españoles y expulsar también la religión implantada, el cristianismo. Bueno, se diluyó el Taquioncoy también. Jóvenes derrotados, los indígenas, se producen las guerras entre los conquistadores. Bueno, en realidad se producen a la vez, ¿eh? No es que termina la resistencia indígena y luego comienza la guerra civil. Primero, se le conoce también a la guerra como guerra por las gobernaciones. Mire, a Pizarro le tocó la mejor parte, Nueva Castilla, que está de verde. A Almagro le tocó Nueva Toledo. Alguien diría, profesor, pero a Toledo, a Almagro también le toca una buena parte. ¿Por qué entonces reclama? Mire el mapa, jóvenes. Si la parte de Rosado le corresponde a Almagro, hay muchas riquezas en la zona que le ha tocado. Es más, dese cuenta. ¿A quién le ha tocado el norte de Chile? ¿A Pizarro o a Almagro? ¿Quién ha tenido la mala suerte
que su territorio coincida con lo que ahora es el norte de Chile. ¿Pizarro o Almagro? Almagro. Y usted dirá, profe, ¿por qué mala suerte? No ha cambiado mucho la geografía física. ¿Cómo es el norte de Chile? Ajá, es un terreno árido, baldío. No encontró riquezas. Almagro se va a una expedición al norte de Chile, no encuentra nada. Regresa y le propone a Pizarro renegociar al menos el Cusco. Pizarro no cede y se da la guerra entre los dos, que es ganada finalmente por Pizarro. Almagro termina ajusticiado. Acaban con su vida. En la batalla de las Salinas, los pizarristas vencieron y capturaron a Almagro y lo ejecutaron en el Cusco. Luego los almagristas, en venganza, asesinan a Pizarro en el mismo Palacio de Gobierno, sí, ahí en el centro de Lima. Posteriormente, Almagro el Mozo, que era el que cabezó la revuelta contra Pizarro, el hijo de Diego de Almagro, Almagro el Mozo, fue derrotado por un enviado de la corona, Cristóbal Vaca de Castro, en la batalla de Chupas. Segunda rebelión, la rebelión de los encomenderos. Ante este desajuste, el rey de España tiene miedo que los conquistadores puedan rebelarse contra él y propone poner fin al sistema de encomiendas, ¿no? Y el poder que tenían los conquistadores militares. Vale decir, ahora el control de España va a ser directo y no por intermediarios que eran los conquistadores. Para ello, se aplican las llamadas leyes nuevas, por la cual se crea el Virreinato del Perú en 1542, que limitó los privilegios y poderes de los encomenderos, que eran los conquistadores. Pedro de la Gasca, pacificador, venció a Gonzalo Pizarro, líder de los encomenderos en la batalla de Jaquijahuana. Ya establecido el Virreinato del Perú por Carlos I de España a través de las leyes nuevas, ya con el objeto, dijimos, de concentrar los recursos y descentralizar el poder político en manos de la corona. Ya creado el virreinato, mire, jóvenes, lo que usted ve de naranja se llamó Perú. ¿Qué opina? Dígame usted si no, si de repente en alguno de ustedes no están surcando algunas lágrimas por sus mejillas. Lo que usted ve de naranja, eso era Perú. O sea, el Perú era tan grande que se desbordaba hasta América Central, abarcaba la actual Panamá y llegaba hasta el sur de Chile. Correcto, algo así como dice Alex, una especie de Estados Unidos sudamericano. ¿Qué Estados Unidos? Un Canadá sudamericano. Enorme. Pero hay que poner, hay que poner las cosas en su sitio. ¿Ese Perú es independiente? No. Es Perú en fase virreinato, dependiente de España, pero se llama Perú. Explicaremos por qué este virreinato tan grande luego se va dividiendo y en qué gobierno es el que pasa eso. Pero fuimos grandes jóvenes, fuimos grandes. Jóvenes, para terminar la última parte, organización política del virreinato. Dos tipos de instituciones. Allá en España tienes el rey como máxima autoridad y el Real Consejo de Indias, máximo organismo de gobierno de las colonias. A pesar que ya sabían que no eran las Indias, la costumbre era llamarle Indias. En realidad debió llamarse Real Consejo de América, ¿no? De América Española. Pero le decían Indias todavía. Real Consejo de Indias. E instituciones aquí en el Perú, en la colonia. El virrey, a la cabeza en el Perú, representó al rey y fue la máxima autoridad. Debajo de él, la Real Audiencia, una especie de poder judicial, máximo tribunal de justicia en las colonias, conformado por los oidores, una especie de jueces. Los corregimientos eran como provincias. Quien gobernaba era el corregidor.
Ya como distrito, los cabildos, organismos de gobiernos locales, administrados por los alcaldes. Y si eran pueblos donde había población indígena, se llamaban cacicazgos, gobernada por los caciques. Los antiguos curacas ahora son caciques jóvenes. Por ejemplo, José Gabriel Condorcanqui es un ejemplo de cacique, de Tungazuca. Y las reducciones van a ser poblaciones donde se agrupa a, a la masa nativa para el mejor cobro de los tributos y también su explotación a través de la mita. Aspecto económico, 3 características o 4 características: mercantil, monopolista, intervencionista y exclusivista. Principales actividades: los españoles le dieron mayor importancia a la minería. También destacaron el comercio, las manufacturas en talleres llamados obrajes y la agricultura. Principales impuestos: los indígenas, por ser indígenas, pagaban un impuesto llamado tributo. También teníamos el almojarifazgo, que era un impuesto de aduana. La alcabala, una especie de IGB. Y quinto real, que era el 20% a las riquezas mineras extraídas. Formas de trabajo, la mita, aunque a diferencia de la mita incaica, esta era explotadora. Yanaconaje, trabajo servil del indígena. Y pongaje, el trabajo doméstico en las casas de los españoles. Organización social. Habían 2 repúblicas en la colonia, por así decirlo. La República de los Españoles y la República de los Indios. En la República de los Españoles también habían diferencias. Tenían mayores privilegios los nacidos en España y estaban por encima de los españoles nacidos en América, que luego llamaremos criollos. También habían, por ejemplo, teníamos a los mestizos, a los mulatos y a los zambos. Los indios más abajo y el último piso del escalafón, aquellos que ni siquiera tenían libertad, eran comprados o vendidos, ¿no? La población traída de África, los esclavos negros. Aspectos culturales, educación esencialmente religiosa y memorista. Hay colegios para caciques. Y tenemos también colegios mayores, destinados a la educación de los criollos ricos. Universidades destaca la Real y Pontificia Universidad de Lima, que luego será llamada, mucho tiempo después, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y aspectos culturales, en pintura, destaca la Escuela Cusqueña, de influencia italiana, del siglo XVII y XVIII, la escultura La Muerte, que usted puede ver ahí a la derecha. Y en arquitectura, destacó, por ejemplo, bueno, dice el barraco, ¿no? Cuidado, es el barroco, ¿ya? Es el estilo barroco, por favor. No barraco, ¿ya? Barroco. Hay que corregir eso. ¿Ya? Que se puede ver, por ejemplo, en algunas iglesias de centro de Lima. Y jóvenes, hemos llegado a la parte final y ahora vamos a... Allá. Pregunta, profesor, Francisca Pizarro, ¿fue esposa de Francisco Pizarro? No, fue su hija. Y más bien, Francisca Pizarro, ¿ya? O Doña Pancha, fue luego desposada por el hermano de Francisco Pizarro. Sí, jóvenes. Uno de los hermanos de Pizarro tuvo, trajo matrimonio con su sobrina. Esa es cosa ya de ellos, por si acaso. Y ahora sería un escándalo, ¿no? O sea, ahora sería un escándalo. Sí, mire, no pensaba contar esa historia oscura, pero Oliver me obligó a hacerlo. Creo que sabía que iba a responder eso, ¿no? Sí, sí, sí. Me jaló la lengua Oliver al mencionar a Francisca Pizarro. Imagínate que diga que sí, nada más. No, tengo que decir algo más, ¿no? Francisca Pizarro, hija de Francisco Pizarro, se casó con su tío. Bueno, y hay una, claro, hay una historia de Doña Pancha. Bien, jóvenes, vamos a dejar de compartir esto para pasar a compartir las claves, jóvenes. Aquí va. El toque, jóvenes. Yo sé que le está esperando de repente un cevichón en su casa. Y las claves son las siguientes. Semana 10.
Ahí va. Jóvenes, pregunta uno. Antes de todo, antes que me mande. ¿Se ve la pregunta uno, jóvenes? ¿Se ve la pregunta uno? El locro los espera algunos, ¿no? El locro es rico, ¿ah? Con queso y leche es rico. Ah, gracias. Y un huevo frito montadito también, bueno. Sí, sí. El locro, todo el mundo se burla del locro. Ah, ahora sí, jóvenes. Pregunta uno. Tenemos, con relación al proceso de destrucción del Tahuantinsuyo, establezca verdadero o falso. Uno, el poder hegemónico inca generó alzamientos étnicos anticusqueños, verdadero. Eso luego van a apoyar a los españoles. Dos, la guerra entre panacas hizo posible la expansión de las epidemias, falso. Las epidemias vienen con los españoles. Tres, la caída del imperio incaico facilitó la colonización española en los Andes, verdadero. Uno, la A, verdadero, falso, verdadero. Pregunta dos, identifique los enunciados que contengan las consecuencias de la caída del Tahuantinsuyo. La clave correcta sería la B, 3 y 4. La ruptura de la redistribución inca. 4, el colapso demográfico andino, o sea, la merma en la población nativa. Son consecuencias. Profe, la 1 sería una causa en todo caso. Profe, la 2, ¿por qué la 2 no es una consecuencia? Punto. Las etnias nativas, especialmente de los Andes, fueron sometidos a esclavitud o servidumbre. Los indígenas fueron sometidos a esclavitud o servidumbre. Servidumbre. No fueron esclavos. Los esclavos fueron traídos desde África. Hay que diferenciar eso. Fue servidumbre. Explotación en todo caso. En el papel eran libres. Bien. Vamos a la pregunta 3. La resistencia andina, liderada por la élite cusqueña del siglo XVI, se caracterizó en términos generales por impulsar revueltas y acciones militares contra el dominio español. Claro, tenemos la de los generales atahualpistas y la de Vilcabamba. 4. Ordene cronológicamente. Y la clave correcta es la letra E. Todo comienza con la guerra entre Pizarro y Almagro. Le sigue la promulgación de las nuevas leyes de Indias. 3. La derrota de los encomenderos de Gonzalo Pizarro en Jaquijahuana. Y 2. La rebelión de los encomenderos. 5, jóvenes, falta poco, falta poco. Controle su tenia. 5. La tasación del tributo indígena. Fueron medidas que formaron parte de ¿qué? De las reformas de Toledo, cuya consecuencia fue la consolidación del virreinato. Si le preguntan cuál fue la mejor gestión virreinal, es la de Toledo. Sienta las bases. 6. Determina el verdadero o falso sobre la minería colonial. Todas son verdaderas, jóvenes. Auge con Potosí y Huancavelica. 2. Incorporó mejores métodos como la amalgamación para obtener plata más pura. Y 3. Requirió la fuerza de trabajo nativa. 7. La sociedad colonial estuvo separada en dos repúblicas, de españoles y de indios. En esta última, la de indios, el mayor segmento social se dedicaba principalmente a ¿qué? A minería y agricultura. 7 la A. 8 relaciones y sale la letra D. Está fácil esa. 8 la D. Penúltima, la 9. Tiene que ver con política cultural religiosa. La Iglesia Católica tuvo como fin preservar la pureza de su doctrina católica. Por ejemplo, mediante acciones represivas y denuncias públicas contra aquellos identificados como herejes. Esta acción fue realizada por ¿qué institución? El Tribunal del Santo Oficio. Y por último, la 10 jóvenes. Fue la institución colonial que administraba las ciudades, los cabildos, que ahora serían las municipalidades. Vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de grabar. Detenemos la grabación.